Hoy quería que habláramos de dos preguntas. Dos preguntas que, a primera vista, podrían parecer casi la misma, ¿no? Ujú. Pero que en realidad definen dos universos completamente opuestos. Sí, Por un lado, tenemos la pregunta que ha marcado la historia de la sumisión durante siglos. Señor, ¿qué quieres que haga? la pregunta de la obediencia. Exacto. Y por otro, una que es una auténtica declaración de soberanía. ¿Qué voy a hacer yo con mis dones? ¿Es un cambio de eje total? Pues en esa exploración nos vamos a centrar hoy. Queremos ver cómo la primera pregunta moldeó, toda una estructura de poder y cómo la segunda representa una liberación, el despertar de lo que las fuentes que manejamos llaman la figura del co-creador. Y para eso vamos a contrastar figuras de la mística, digamos, oficial, como San Pablo o Ignacio de Loyola, con los llamados místicos proscritos. Gente como el maestro Eckhart o Giordano Bruno. Exacto. Y la clave, según apuntan estos escritos, es que la tensión no es solo teológica, es profundamente política. Hay un momento clave, ¿Cuál? el Edicto de Tesalónica, en el año 380 después de Cristo. Ah, claro. Es el momento en que el cristianismo pasa de ser una fe perseguida a ser la religión oficial y obligatoria del Imperio Romano, Y ahí se convierte en una herramienta de control. en una formidable herramienta de control. Da lugar a lo que los textos llaman, con una expresión muy potente, la dictadura de la verdad. Y nuestra misión hoy, pues, es desgranar cómo funcionó esa dictadura y qué implica hoy, en pleno siglo XXI, atreverse a cambiar de pregunta. De acuerdo, pues vamos a ello. Empecemos por la primera pregunta, la de la sumisión. Señor, ¿qué quieres que haga? Los textos la sitúan como el eje de todo, ¿no? Del discernimiento institucional. Totalmente. Y proponen un arquetipo que es fundamental, Saulo de Tarso. Claro. Todos conocemos la escena, camino a Damasco. Un hombre con una voluntad de hierro, un intelectual brillante, y de repente es derribado del caballo. Se queda ciego. Y en esa ceguera, en esa impotencia absoluta, es cuando pregunta. Señor, ¿qué quieres que haga? Es que esa escena es fundacional y la interpretación institucional que se ha hecho es la piedra angular de todo el sistema. ¿Por qué? Porque el mensaje es brutalmente claro. Da igual lo fuerte, lo inteligente, lo decidido que seas. La revelación directa, ese fogonazo de luz, no basta. Te va a dejar ciego e impotente. Necesitas a alguien. Necesitas a un intermediario, en este caso Ananías, que representa la estructura a la iglesia. Él viene, te pone las manos encima y te dice lo que tienes que hacer. Tu autonomía queda anulada justo en tu momento de mayor conexión espiritual. Se establece una dependencia, vamos. Una dependencia perpetua. Necesitas que la estructura externa valide tu experiencia interna. Siempre. Pero espera un momento, ¿no es un poco, no sé, injusto verlo solo como sumisión? Es una objeción importante, ¿sí? Pienso en otro ejemplo que citan los textos, San Francisco de Asís, rezando en San Damián. ¿Mm? Su oración era, dame sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Para él, ¿no podría ser una expresión genuina de humildad? Claro, Una búsqueda sincera de un propósito, más que una simple renuncia a su libertad. por supuesto. Y ahí está el corazón del asunto. En Francisco había una búsqueda auténtica. Era un alma libre, un poeta, un revolucionario a su manera. Entonces, El problema no es la pureza de su intención. El problema es cómo la institución utiliza su ejemplo. La historia oficial, la que se ha promovido durante 800 años, no se centra en su espíritu creativo. se centra en su obediencia a Roma. Exactamente. Su pregunta se convierte en el modelo a seguir. Por muy grande que sea tu carisma, por muy potente que sea tu visión, tienes que someterla a la aprobación de la jerarquía. La humildad personal se convierte en una herramienta de control institucional. Entiendo. Es como si se cogiera una experiencia personal auténtica y se convirtiera en una ley universal. Y mencionan también a Santa Teresa de Jesús, con su famoso poema. Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Eso es. Y en su caso, era una mujer con una capacidad de liderazgo y organización fuera de lo común. Una auténtica fuera de serie. Una estratega. Una fundadora. Una mujer con una voluntad de acero. Y sin embargo escribe esa frase de entrega absoluta. ¿Por qué? Bueno, porque vivía bajo la sombra de la Inquisición. Esa pregunta era una estrategia de supervivencia. Claro. En su época,
A cualquier mujer con una vida espiritual intensa se la podía acusar de alumbrada. Que era la etiqueta para las herejes. Para las que afirmaban tener un hilo directo con Dios sin pasar por el filtro de la Iglesia. Así que Teresa tuvo que disfrazar su inmensa soberanía de obediencia para poder llevar a cabo su obra. Es una lección muy moderna, en realidad. Totalmente. Me recuerda a lo que pasa a veces en entornos corporativos o políticos. ¿Ah, sí? Sí, gente con ideas brillantes que, para no desafiar a la jerarquía, las presentan como una humilde sugerencia, ¿sabes? O como si la idea hubiera venido del propio jefe. Se disfraza la soberanía para poder actuar. Es exactamente el mismo mecanismo psicológico. Y si seguimos el hilo de las fuentes, esta técnica de anular la voluntad individual llega a su máxima expresión con San Ignacio de Loyola. Los ejercicios espirituales. Una obra de ingeniería psicológica diseñada para que la persona alcance un estado que él llamaba indiferencia. Que la voluntad propia se quede como una balanza en equilibrio. Justo, sin inclinarse a nada, para poder recibir y ejecutar la voluntad del superior sin interferencias, sin el ruido de tus propios deseos. Y la interpretación posterior de esto, la famosa frase perindiat cadáver, obedecer como un cadáver. Es que es escalofriante. Es la consecuencia lógica y extrema de todo el sistema. La voluntad personal no ya solo se somete, es que se busca su aniquilación. Y la base filosófica de esto la había puesto San Agustín siglos antes. Su idea de que la voluntad humana está herida por el pecado original y por lo tanto no es fiable. No te puedes fiar de ti mismo. Por ti mismo tiendes al error. La única garantía es anular esa voluntad y preguntar constantemente a la verdad revelada que reside en la institución qué es lo que debes hacer. El círculo se cierra. La autonomía interior no es solo peligrosa, es inherentemente defectuosa. Vale, hemos pintado el cuadro de un sistema de control que es increíblemente eficaz. Pero esto me lleva a la pregunta inevitable. A ver. ¿Qué pasó con quienes no hicieron esa pregunta? Con aquellos que, tras su propio fogonazo de luz, no pidieron permiso, sino que, bueno, simplemente empezaron a actuar. Ahí es donde la dictadura de la verdad, como la llaman los textos, muestra su verdadera cara. Ya no es una estructura que guía. No, es una que reacciona con una violencia implacable para proteger su monopolio. Y el primer caso que se analiza es fascinante, el del maestro Eckhart. Un dominico alemán del siglo XIII. Sí, su revelación fue radical para la época. Para él, Dios no era un señor externo que daba órdenes. No, era una fuerza, un fondo, que nace en lo más profundo del alma. Exacto. No hablaba de obediencia, sino de colaboración. El ser humano y Dios, para Eckhart, son co-creadores. Por eso no preguntaba, ¿qué quieres que haga? Enseñaba que la persona noble actúa por el simple placer de actuar, desde su divinidad interior, sin porqués, sin buscar recompensas. Y lo fascinante es que fue silenciado precisamente por eso. Por eliminar la distancia. Claro. Si Dios nace y habla directamente en mi alma, y mi voluntad y la suya pueden llegar a ser una, ¿para qué necesito a toda la jerarquía de intermediarios? Se vuelve innecesaria. Su mística no era una simple desviación teológica, era un ataque frontal al modelo de poder de la Iglesia. Era una amenaza existencial. Y si Eckhart fue una amenaza intelectual, el siguiente ejemplo que ponen los textos es la personificación de la rebelión total. Giordano Bruno. Quemado vivo en Roma en el año 1600. Bruno es un caso extremo de soberanía. Total. Su revelación no fue solo mística, fue cosmológica. El universo es infinito. Hay infinitos mundos, y Dios está presente en cada átomo. Y por tanto, el deber del ser humano es explorar ese infinito con su inteligencia. Sin miedo. Bruno no pidió permiso para pensar. Ejerció su soberanía mental hasta las últimas consecuencias. Y las fuentes insisten mucho en que su crimen real no fue su cosmología. A la Iglesia no le importaba tanto si la Tierra giraba o no. No, ese era el pretexto. Su crimen fue su actitud, su negativa rotunda a someter su certeza interna, lo que él sentía como verdad a la autoridad institucional. Exacto. Se le ofreció la posibilidad de retractarse varias veces. Lo que se le pedía no era que dejara de creer en sus ideas. ¿Qué le pedían entonces? Que admitiera públicamente que la autoridad de la Iglesia estaba por encima de su certeza personal, y se negó. Hay que tener una convicción casi sobrehumana para hacer eso. Hoy en día la mayoría dudamos ante la más mínima crítica en redes sociales. Imagina enfrentarte a la hoguera por una idea. Es una escala de certeza interior que nos cuesta concebir. Y junto a ellos dos mencionan a una mujer,
Margarita Porete, y su libro El espejo de las almas simples. Quemada en la hoguera 100 años antes que Bruno. Y su idea era, si cabe, aún más peligrosa para la estructura. Mucho más. Ella afirmaba que el alma que alcanza la unión plena con Dios ya no necesita nada externo. Ni leyes, ni mandatos, ni sacramentos. Ni siquiera las virtudes. Ni siquiera. Porque su voluntad ya es una con la de Dios. Es la libertad absoluta. Eso no es una herejía, eso es una declaración de guerra. Estaba diciéndole a la gente, en esencia, no necesitáis a la institución más poderosa del mundo para ser libres y plenos. Por eso fue ejecutada. Si conectamos los puntos, emerge un patrón clarísimo. A ninguno se le castigó por equivocarse. No. Se les castigó por afirmar que su revelación interna era autosuficiente. Francisco Eckhart e Ignacio, con dones inmensos, los sometieron a la validación del Papa. Eckhart, Bruno y Porete afirmaron que sus dones y su certeza eran la autoridad. Su crimen fue la autonomía espiritual. Declararon su independencia y la dictadura no podía permitirlo. Después de ver cómo se castigaba la autonomía hace siglos, me pregunto, ¿hemos superado de verdad ese miedo? ¿O simplemente hemos cambiado las hogueras por otros fuegos más sutiles? El miedo al fracaso, a la crítica social. A salirnos de la norma. Y esto nos lleva a la segunda pregunta, la que estos místicos encarnaron. ¿Qué voy a hacer yo con mis dones? Es que hay que analizar bien esa pregunta. Cada palabra cuenta. El yo que aparece ahí no es un yo egoísta. No es un yo responsable. Es un yo que asume la responsabilidad. En este nuevo paradigma, el rol cambia por completo. Se pasa de ser siervo a ser arquitecto. Dios, o el origen, es el que da los talentos, la materia prima, los dones, pero el ser humano... Es el que pone el propósito, el diseño y la ejecución. Exacto. Ya no se esperan órdenes, se diseña un plan de acción a partir de lo que se ha recibido. Aquí los textos introducen una idea muy enigmática. Hablan de un proceso de despojo de 30 años que sitúan más o menos entre 1990 y 2020. Sí. Para limpiar el ruido de Tesalónica de nuestro sistema. A ver, esa es una afirmación muy potente. ¿A qué se refieren con el ruido de Tesalónica? Es una de las claves de los textos. El ruido de Tesalónica es una metáfora de ese murmullo constante de la autoridad externa que hemos interiorizado durante 1700 años. La voz que nos dice, pide permiso. Busca validación, no te fíes de tu instinto, sigue el dogma. Es el eco de ese pacto entre el poder imperial y la religión. Y según esta visión, el periodo entre el 90 y el 2020 fue una demolición controlada de las viejas estructuras de autoridad. ¿En qué sentido? Pues piensa en la caída del muro de Berlín, el auge de Internet que descentralizó la información, las crisis de credibilidad de todas las grandes instituciones. Fue un tiempo en el que las respuestas de fuera dejaron de ser fiables, obligando a toda una generación a buscar la autoridad dentro. O sea que el famoso silencio de Dios de la modernidad no sería una ausencia. Sino una retirada estratégica. ¿Un voto de confianza? Precisamente. Desde esa perspectiva, la revelación final ya no es una orden que cae del cielo. La revelación es la evidencia clara, innegable, de los dones que uno posee. Tu talento para comunicar, para sanar, para construir. Ese talento es el mandato. La certeza interna se convierte en el único permiso que necesitas. El único. Y el miedo a la hoguera, ese miedo ancestral a ser castigado por tu soberanía, se desvanece, porque la certeza se convierte en un fuego interior mucho más poderoso que cualquier fuego externo. Pero claro, asumir ese rol de constructor o co-creador no puede ser sencillo. Implica una responsabilidad total. ¿Tremenda? Si ya no hay una autoridad externa que te valide, que te diga si vas bien, ¿cómo sabes que no te estás equivocando? Debe de dar un vértigo. Sin duda. Y ese es el gran desafío que plantean estos textos para el momento actual. El vértigo de la libertad. Ser co-creador significa que ya no puedes culpar al sistema, al jefe, a la tradición o a Dios. La responsabilidad es tuya. Enteramente tuya. Es un salto de madurez espiritual y psicológica enorme, y es comprensible que mucha gente, a pesar de todo el discurso sobre el individualismo, prefiera seguir buscando a alguien que le diga qué hacer. Es más cómodo ser un siervo con instrucciones que un arquitecto ante un plano en blanco. Así que, la idea central que destilamos es que la humanidad se encuentra en una encrucijada. El fin de la era de la intermediación. Y dejar de buscar la aprobación de una autoridad externa se convierte en el acto de fe definitivo. Una fe no en la institución, sino en aquel que nos hizo fundamentalmente libres. Resumiendo el viaje de hoy, hemos partido de la pregunta de la sumisión.
Señor, ¿qué quieres que haga? Una fórmula forjada en un imperio para crear súbditos. Hemos visto el precio que pagaron quienes se atrevieron a ignorarla. Mm. Y hemos llegado a la declaración de soberanía del co-creador. ¿Qué voy a hacer yo con mis dones? Una pregunta que posiciona al individuo como protagonista y arquitecto. La conclusión que se extrae es que esa dictadura de la verdad externa solo tiene poder mientras le sigamos haciendo preguntas. Se desmorona en el instante en el que el individuo deja de ser un espectador que espera instrucciones y se convierte en un constructor activo. En ese momento. La búsqueda de respuestas termina y por fin comienza la obra. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta abierta que se desprende de lo que hemos analizado. Si los dones que poseemos ya son la autoridad y la libertad es el verdadero mandato, la pregunta que queda ya no es qué se nos permite hacer, sino qué elegimos construir.